Bueno, la Ley de Ética Pública inicialmente había creado una Comisión Nacional de Ética que dependía del Congreso de la Nación. Esto nunca se implementó, nunca se aplicó. Además, la Corte Suprema tuvo bastantes, fue reacia, rechazó la posibilidad de que una comisión actuante en el ámbito del legislativo la controlara. Eh, con lo cual, bueno, eventualmente esto derivó en que la Ley de Ética Pública terminó siendo fragmentada en su aplicación, en su implementación. Entonces la Oficina Anticorrupción, que es lo que se creó posteriormente, no es creada por la Ley de Ética Pública, solamente actúa en el ámbito del poder ejecutivo. Y bueno, fue creada en el año 1999 en el ámbito del Ministerio de Justicia. Su estructura y su funcionamiento se sigue rigiendo por el decreto 102 del 99 con todas las modificaciones posteriores. El decreto está en la carpeta que les voy a compartir. Sí hubo unas reformas recientes a partir del decreto 54 del 2019, a partir del cual supuestamente se aspiraba que a darle más independencia a la Oficina Anticorrupción. La realidad es que la oficina es que sigue siendo lo mismo, o sea, la Oficina Anticorrupción sigue siendo un órgano desconcentrado, si bien es un órgano desconcentrado de la Presidencia de la Nación, sigue teniendo la misma, si bien tiene autonomía técnica y se le intenta dar autonomía técnica y por eso a través del decreto y otra serie de regulaciones se intentó que la OA tuviera su propio plan de acción y otras cuestiones. Lo cierto es que en aspectos claves, como por ejemplo la designación de su propia planta de funcionarios y el establecimiento de su presupuesto, siguen dependiendo del Ministerio de Justicia de la Nación. Es decir, no tiene autarquía financiera, no tiene autarquía funcional, como si tienen otros órganos, por ejemplo la UIF, otros órganos de control que estaba mencionado por algún lado, acá. Esto no lo tiene, con lo cual de alguna manera tampoco hay garantías, como si en algunos casos otros funcionarios la tienen, como por ejemplo en el momento de la designación o de la remoción, por ejemplo, no se establecen causales de remoción como mal desempeño, tampoco se establecen algunas limitaciones o algunas condiciones en el procedimiento de designación, como podría ser audiencias públicas o un procedimiento que fuera más transparente, que garantizara cierto control social en esa designación. No, sigue siendo designado y removido por el Poder Ejecutivo y de alguna manera sigue dependiendo entonces muy fuertemente del presidente o del ministro de Justicia, pese a que la norma diga que tenga autonomía técnica. Y esto es problemático y viene siendo señalado, es otra de las recomendaciones de la OCDE, la de dar mayor independencia funcional y presupuestaria a la Oficina Anticorrupción. Y es una de las reformas institucionales que más se adeudan para generar sistemas de integridad confiables en Argentina, en el ámbito al menos del sector público nacional. Bueno, como les decía, entonces tengan en cuenta que la Oficina Anticorrupción es el órgano que va a aplicar todos los regímenes que vamos a ver la clase que viene, con lo cual sus interpretaciones pueden ser relevantes también en los casos en los que ha entendido. Otros órganos que les mencioné, la Sindicatura General de Nación, que tiene el control interno, lo que se denomina el control interno, es creada por la Ley de Administración Financiera. La Ley de Administración Financiera vino a modificar en la época de los 90 con todas las privatizaciones y las reformas del Estado y las reformas del sistema económico en nuestro país. Se reformó el sistema de control, se eliminó lo que era antes el Tribunal de Cuentas de la Nación. Hay muchos tribunales de cuentas que les sonarán porque siguen estando en las provincias. Bueno, se reformó este sistema y se pasó a un sistema de control distinto, en donde, la SIGEN tiene el control interno y lo que hace es coordinar las unidades de auditoría interna que están en las distintas jurisdicciones o en los distintos órganos del sector público nacional. Entonces establece lineamientos, coordina y establece lineamientos sobre cómo auditar las distintas entidades. Y incluye tanto análisis de legalidad como de eficiencia en el funcionamiento de estas distintas oficinas y órganos. Bueno, la UIF tiene una función muy específica en lo que es el lavado de activos. Tiene autarquía, como les decía recién, tiene como algunas garantías de independencia más fuertes que la OA, actúa en el ámbito del Ministerio de Hacienda. Luego tenemos la Auditoría General de la Nación, fue creada por la Ley 2456 y luego se receptó constitucionalmente, es un órgano de control externo
y interviene en el análisis de la cuenta de inversión que hace la legislatura, perdón, la legislatura no, el Congreso. Y bueno, si bien tiene autonomía funcional y tiene ciertas garantías de independencia, lo cierto es que sí es muy dependiente de la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso, que es la que establece, por ejemplo, que se va a auditar cada año. Bueno, luego la siempre me cuesta palabra, Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que depende del Ministerio Público Fiscal. Interviene básicamente en todo lo que son las investigaciones vinculadas con el incumplimiento de normas administrativas de funcionarios del sector público nacional y puede iniciar acciones, la acción pública en caso de detectar la posibilidad de que se haya cometido un delito contra la administración pública, pero no necesariamente siempre interviene la PIA. Y también tiene, bueno, hay una serie de problemas de coordinación o de superposición de competencias en algunos casos con la PTN que ha dado lugar a ciertos conflictos. Bueno, el Defensor del Pueblo, como les decía también, es una institución que se receptó en la Constitución Nacional y lamentablemente desde el 2009 no tenemos Defensor del Pueblo, lo cual es muy problemático también desde el punto de vista del control porque es un órgano importante para ejercer, por ejemplo, todo lo que son los derechos difusos e intereses colectivos. Bueno, y finalmente quiero terminar con una breve mención a los sistemas de control convencionales, es decir, no solo tenemos los sistemas de control internos, sino que también están los sistemas de control convencionales. Para los que no están familiarizados con esto, sepan que la Argentina, cuando adhiere o ratifica distintas convenciones internacionales, muchas veces las convenciones internacionales, por ejemplo las de derechos humanos, crean órganos de seguimiento de estas convenciones, es decir, que intentan garantizar que los estados se sientan compelidos a rendir cuentas, a informar qué medidas están adoptando para cumplir con los compromisos asumidos en esas instancias. Por ejemplo, distintos mecanismos, los comités de expertos que habrán escuchado de Naciones Unidas a través de las convenciones como la convención del PIDESC o el PIDESC o el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, que tienen los distintos comités de expertos que evalúan a los estados y bueno, y van generando recomendaciones. Bueno, acá tenemos tanto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como la Convención Interamericana, tienen sus formas de seguimiento. La Convención de Naciones Unidas dejó abierta la posibilidad de que la Conferencia de Estados Parte estableciera un mecanismo de aplicación que se hizo luego en el 2009 en una de las conferencias que reunió a los Estados Parte. Se dictó la resolución 3.1, que ahí tienen el link, si la quieren ver, donde se establecieron los términos de referencia del mecanismo de examen de aplicación de la convención, es decir, es un modelo de cómo los estados deben responder, hacer una autoevaluación y responder a esta evaluación y posteriormente que va a concluir con un informe que analizará, donde se analizará si el estado está cumpliendo o no con la convención. Y luego la Convención Interamericana contra la Corrupción se estableció también, no en la convención, sino posteriormente en el marco de la OEA, la Asamblea General aprobó el MESI-SIC, que es un procedimiento de evaluación entre pares. Bueno, así hay un grupo de expertos también, hay un órgano político que es la Conferencia de los Estados Parte y luego hay un órgano técnico que es el Comité de Expertos que analiza también las evaluaciones de los países. Los países se evalúan entre sí junto con un grupo de expertos a través de subgrupos de países y pueden realizar visitas a los países. En Argentina se hizo una visita hace poco y a partir de ahí se elaboró un informe que también posiblemente el contenido lo veamos la clase que viene, que es el último informe del MESI-SIC, que básicamente se hace en base a se seleccionan aspectos de la convención y en base a esos aspectos se hacen evaluaciones y luego se preparan los informes en base a las respuestas de los estados. Bueno, creo que con esto doy por culminada esta primera parte, que quería básicamente darles un pantallazo general de lo que es la ética pública, de lo que es la integridad, de por qué es importante estudiar los temas de integridad para una agenda de derechos, de cómo se relaciona con los regímenes de responsabilidad y más o menos cuáles son los órganos
que existen, que pueden tener relevancia en la materia. Les pido disculpas si les resultó muy pesado, pero bueno, cualquier cosa estoy disponible para consultas y nos vemos la clase que viene. Hasta luego.